ya conocen el protocolo, ya saben cómo es. Hay muchas cosas en las que yo me alegro mucho con ustedes y de este grupo. Y una de las cosas que a mí me produce muchísima alegría es la diversidad que tenemos. Ya saben que tenemos mexicanos ahí acá. No, yo pensaba que iban a quedar así todos discretos, ¿no? Oigan, ¿tenemos algún catracho de Honduras tenemos nosotros aquí? Sí, señor, allí. Nicaragüense. De Nicaragua. Y hasta uruguayos tenemos de Cuba también. Ajá. Y hoy ha venido alguien de Perú también. Bienvenida, Susana, con nosotros. Y los chilenos que están cuidando a Aileen por ahí, no sé si habrá tenido alguna necesidad o habrán tenido que salir. Pero me da mucho gusto que nosotros podamos ser así de diversos. Y utilizando el mismo idioma español, el Señor de alguna manera nos ha reunido, ¿verdad? Ahora, si a nosotros nos van a hablar de nuestra nacionalidad, a nosotros nos van a decir, siéntase orgulloso de donde usted proviene. ¿Los cubanos aquí se sienten orgullosos de ser cubanos? Sí, claro. ¿Los nicas se sienten orgullosos? Sí, claro. ¿Verdad? Y cada uno de su lugar. Ahora, ¿ustedes se han dado cuenta cómo esta cuestión del orgullo ha llegado a límites un poco insanos? Hoy en día, incluso aquellas cosas que antes eran motivo de vergüenza, hoy en día las personas son invitadas a sentirse orgullosos de ellas. Y no voy a estar mencionando aquí exactamente todas las cosas, pero vamos a tratar de poner estas cosas en la perspectiva de la palabra de Dios, de la Biblia, para que el Señor nos invite a tener la actitud adecuada delante de Él. Algo que necesitamos aprender cada uno de nosotros es a tener la mejor actitud, la actitud adecuada que corresponde tener delante de Dios, porque delante de Dios vivimos. No solo aquí cuando estamos reunidos, sino que delante de Dios necesitamos tener esta actitud a lo largo de toda nuestra vida, en todas nuestras circunstancias, estemos donde estemos. Ahora, yo voy a empezar este mensaje con algo que los predicadores no solemos hacer. Ustedes saben que la palabra del Señor tiene instrucciones para todas las personas y hay instrucciones inclusive para los pastores. Saben que hay instrucciones para los pastores aquí en la Biblia. Generalmente los pastores no le compartimos a la congregación lo que el Señor nos dice a nosotros, es como un secreto entre Él y nosotros, ¿verdad? Pero hoy yo quiero empezar justamente por estas instrucciones que el Señor le da a los líderes de la iglesia, para que ustedes sepan y para que ustedes estén orientados en cuanto a cuál es la orientación de Dios para su iglesia, pero también para entrar en el tema que el Señor está introduciendo aquí. Voy a leer palabras de la primera carta de Pedro. Si van a buscar en la Biblia, esta está en primera de Pedro, en el capítulo 5. Y allí en la primera carta de Pedro, Pedro se está dirigiendo a cristianos de diferentes lugares, pero que son cristianos que están en problemas. Pobrecitos ellos, ¿verdad? Que estaban atravesando tremendas dificultades, incluso eran perseguidos por su fe y eran entregados al sufrimiento y a la muerte por creer en Jesús. Gracias a Dios nosotros no tenemos ese tipo de persecución, estamos aquí reunidos libremente, nadie nos anda persiguiendo por nuestra fe en este momento. Sí, algunos nos hacen algún feo, nos ponen alguna carita desagradable, ¿verdad? Por ser como somos, pero nosotros tenemos libertad. Pero el asunto de los problemas es algo que nosotros conocemos. Cada uno de nosotros enfrenta diferentes problemas en diferentes momentos de la vida. ¿Usted ha enfrentado problemas alguna vez?
Todos hemos enfrentado. Estas palabras fueron originalmente escritas a cristianos en problemas. Aquellos que han creído en Jesús, que caminan con Jesús, pero de todas maneras enfrentan problemas. Y ahí es donde nosotros a veces tenemos que corregir nuestro concepto, porque hay veces que nosotros pensamos, bueno, yo vine a Jesús, entonces ahora todo me tiene que salir bien. Pero justamente no es así. Es más, vivimos en un mundo de oscuridad que se opone a Jesús. Y aquellos que se unen con Él se ven enfrentados a todo este tipo de rechazo de parte del mundo en el que vivimos. Pero vamos a empezar por estas instrucciones a los pastores que están aquí en 1 de Pedro, capítulo 5. Y tómenlo como que estamos ventilando aquí la intimidad de los pastores, de lo que Dios le dice a los pastores. Miren las instrucciones que está dando el apóstol Pedro, inspirado por el Señor para su iglesia. 1 de Pedro 5, del versículo 1 en adelante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo no sé qué les parecen a ustedes estas palabras, dirigidas a líderes de la iglesia, y fueron escritas hace tanto tiempo, ¿verdad? En el primer siglo, estamos en el siglo XXI. Fíjense que han pasado 2000 años desde que esto fue escrito, y sin embargo, esto tiene aplicación a nuestro tiempo, a nuestras vidas, a nuestras iglesias aquí. No se me confundan con el término ancianos, no es que el Señor nos esté llamando viejos a nosotros, ¿verdad? Ancianos se le llamaba a los líderes de la iglesia. Así le llamaban, sin depender exactamente de la edad, pero sí se reconoce que cuando una persona pinta canas, como decimos nosotros, puede tener más cosas para enseñar, tiene más experiencia y entonces puede haber madurado en algunas cosas. Pero ¿qué es lo que le ruega? Además le pide, por favor, le ruega a los ancianos que apacienten la grey. Qué palabra rara esta de la grey. Hermanos, la grey son ustedes. La grey somos todos los que creemos en Jesús y que nos reunimos. Y no es del pastor la grey. La grey es de Dios. Ahora, ¿vieron cuáles son las instrucciones que le dan? Dice que los pastores tenemos que cuidar de ustedes no por fuerza, sino voluntariamente. Yo que justo me iba a poner el tipo general ahí, vaya usted a esto, porque ese es el concepto que uno tiene de la autoridad, ¿verdad? Si uno ocupa un cierto cargo de autoridad, tiene la capacidad de mandar, de dar órdenes, y entonces los otros tienen que andar derechitos. Escuchen, esto no es un ejército. Sí, en algún sentido nosotros somos soldados de Cristo y somos el ejército del Señor, pero tenemos un general en el cielo, ¿verdad? Sí tenemos que estar en orden nosotros, pero aquí se nos dice a los pastores que nosotros no cuidemos de la grey por fuerza, sino voluntariamente, que tengamos este trato amable entre nosotros. Luego nos dice que no andemos de avariciosos por ahí. ¿Se dieron cuenta que dice eso? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No es una cuestión de llenarnos los bolsillos, sino que el servicio es el primer llamado que recibimos. Tenemos que tener ánimo pronto para servir. Y luego dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Que Dios me ayude a servir de esa manera, hermanos.
con esta actitud para que nosotros podamos edificarnos mutuamente, no a la manera de los hombres, sino a la manera de Dios. Porque la iglesia de Jesucristo no es el edificio. Tal vez a algún familiar ustedes hoy le dijeron, me voy para la iglesia, y pensaron en el edificio. Pero la iglesia va a ser la iglesia aunque nosotros nos juntemos en el parque, porque la iglesia es el grupo de los que hemos creído en el Señor. Y tenemos que edificarnos como tal. Tenemos que ser edificados en la presencia del Señor. Y entonces todos vamos a rendir cuenta cuando venga el príncipe de los pastores. Y allí va a ser el momento de recibir la corona de gloria. Pero miren cómo agrega la enseñanza también a los jóvenes y a todos, que estemos sujetos los unos a los otros, sumisos unos a otros, respetando el lugar de cada uno. Y entonces a Simón Pedro se le ocurrió citar Proverbios 3:34. Es ese texto que está ahí. Ustedes se dieron cuenta, si lo ven en la Biblia de papel, aparece como un poco más centrado este texto que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Justamente eso es lo que quisiera tomar como centro de nuestro pensamiento en este momento. Porque yo creo que de allí en adelante el apóstol Pedro lo tomó como centro, justamente, como pensamiento central de lo que estaba comunicando. Él está hablando de esto en cuanto al ordenamiento de la iglesia, en cuanto a cómo debemos tratarnos nosotros unos a otros. Pero fíjense cómo es un principio tremendamente fuerte. ¿Qué leemos allí? Que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Hablábamos hace un ratito acerca del orgullo, ¿verdad? Yo soy orgullosamente uruguayo. Nacido y criado en el pequeño paisito allí. Conozco a una que se sonríe porque es orgullosamente uruguaya también. Y cada uno orgulloso del lugar de donde viene, de donde nació. Pero cuidado con ese orgullo. Porque hay veces que el orgullo puede llegar a transformarse en soberbia. Ahora, ustedes se dan cuenta que en esta cita de Proverbios que hace Pedro, se nos da la oportunidad de elegir una posición. ¿Usted dónde quiere estar? ¿Quiere estar siendo resistido por Dios o recibiendo gracia de Dios? Esa es la opción. Usted puede ser resistido por Dios. Escuchen, han habido algunas ocasiones en la vida de cada uno de nosotros que hemos andado por la vida tan mal, que hemos tenido tan mala actitud, que en algún momento Dios nos resistió por soberbios. Dios resiste a los soberbios. Pero ¿a quién le da gracia? A los humildes. Y justamente la gracia es lo que necesitamos de Dios. La gracia son las dádivas de Dios, aquello que Dios otorga y que nosotros no nos merecemos y que de ninguna manera nosotros lo podríamos pagar. El propio Jesús dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Están entendiendo el llamado que nos está haciendo Dios en este momento a nosotros? Nos está llamando a tener una actitud de humildad, que nosotros nos bajemos de ese pedestal tan grande que podemos trazarnos para nosotros mismos y que dejemos de enaltecernos. Esto no quiere decir que uno se menosprecie a sí mismo. Uno tiene que conocer el valor que tiene. Y especialmente ante los ojos de Dios, tú vales mucho. Tú vales tanto que Dios estuvo dispuesto a pagar con el precio de la sangre de su Hijo. Lo vio a su Hijo desangrarse hasta la muerte por ti. Así de tanto tú vales. Pero no permitas que ni eso ni ninguna otra característica personal tuya
te lleve a sentirte mejor que los demás. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Creo que lo estoy repitiendo tanto que ustedes se van a ir con esta canción en la cabeza. Necesitamos reconocer esto. Y entonces, el apóstol Pedro va a seguir hablando y nos va a dar algunas instrucciones con respecto a esto. Piensen que él está hablando de este texto que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice allí en 1 de Pedro, capítulo 5, del versículo 6 en adelante: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro sigue con su pensamiento refiriéndose a lo que él acababa de decir. Y entonces, recuerden, el pensamiento central es: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice el versículo 6. Humillaos. Humillaos. Oigan, esta palabra de allí, ustedes no la van a encontrar en muchos otros materiales que hayan escrito los seres humanos a lo largo de la historia. Van a encontrar muchos escritos que van a decir: siéntete orgulloso, levanta, muestra tu grandeza. Y sin embargo, la palabra de Dios difiere al resto, invitándonos a nosotros a asumir una posición de humildad. Casi todos los seres humanos rechazamos el concepto de la humillación porque consideramos que es negativo, en especial porque hemos visto ejemplos de seres humanos que han sido humillados y que fue horrible. Cuando los seres humanos humillan a otros seres humanos, es de las peores cosas que pueden verse. Hermanos, esto le puede pasar en su lugar de trabajo, esto le puede pasar en una relación con personas, donde haya alguno que parezca que se sienta grande, tal vez porque alguien le dio un cargo, le dio un título, entonces se siente mejor y a los demás los trata como si fueran basura. Entonces adquirimos el concepto de que humillarse es algo negativo y algo que no tenemos que hacer. Pero aquí, en la palabra del Señor, estamos siendo invitados a tomar la decisión, a tomar la iniciativa de bajarnos a nosotros mismos del pedestal. Pero observen con claridad lo que se nos está diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Nosotros no nos estamos humillando delante de ningún gobernante humano, ni delante de ningún humano que se crea superior en algún sentido, sino que somos invitados a reconocer nuestra posición humilde delante del Todopoderoso, ante la poderosa mano de Dios. ¿Ustedes están convencidos de que la mano de Dios es poderosa? Escuchen, la mano de Dios creó todo lo que existe. Los seres humanos no le hemos encontrado límite al universo, es indefinido, es interminable, es infinito. Y mi Dios lo creó. Este es el Dios ante quien nosotros tenemos que inclinarnos y tenemos que tener este profundísimo respeto de inclinarnos delante de Él. Y en especial, hermanos, cuando estamos en problemas,
Ustedes se han dado cuenta, la palabra del Señor nos promete salvación, nos promete perdón de pecados, nos promete la presencia de Cristo Jesús con nosotros todos los días, pero no nos dice que no vamos a tener más problemas. Es más, si ustedes repasan la historia de la Iglesia de Jesucristo, van a encontrar que a lo largo de la historia los cristianos fueron perseguidos, fueron rechazados, y nosotros hoy en día hemos sido invitados a creer en Cristo Jesús, así como ellos lo hicieron. Aun cuando estemos pasando por problemas, tenemos que inclinarnos delante de Dios, humillarnos delante de Él, delante de su poderosa mano. Tenemos que colocarnos bajo la mano de Dios. Este es el Dios que resiste a los soberbios, pero a los humildes, a los que voluntariamente deciden inclinarse delante de Él, a ellos les da gracia, les otorga lo mejor que hay en la vida. Entonces somos invitados a inclinarnos, a someternos delante del Todopoderoso. Pase lo que sea lo que esté pasando en tu vida, tienes que inclinarte delante de Dios. Pero miren qué interesante esto. Te inclinas delante de Dios, ¿para qué? Para que Él te exalte cuando sea tiempo. Generalmente cuando leemos estas palabras, nosotros nos quedamos con este concepto de cuando sea tiempo, cuando fuere tiempo. Y pensamos, bueno, ahí es donde empezamos a negociar los tiempos de Dios. Cuando fuere tiempo, cuando Dios sabe que es el tiempo correcto de levantarnos de nuestra problemática, de sacarnos adelante. Nosotros cuando tenemos un problema queremos que sea instantáneo como el café, que se termine enseguida. Y no, hay veces que los problemas se perduran a lo largo del tiempo, pero Dios tiene un tiempo. No existe el problema que sea eterno, porque nuestro Dios le pone fin. Ahora, ¿ustedes se dieron cuenta de lo que está diciendo este texto? Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nosotros somos los que tenemos que exaltar a Dios porque Él es todopoderoso. Nosotros somos los que tenemos que exaltar a Dios porque Él nos ha amado como nadie nos ha amado. Nosotros tenemos que exaltar a Dios porque de Él depende todo nuestro ser. Y la palabra está diciendo que llega un tiempo en el que Él nos va a exaltar a nosotros. Wow. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Saben qué es lo que hace Dios? En determinado momento y a la vista de toda la gente y a la vista de quien lo quiera ver, Dios mira hacia abajo, así como miró a su Hijo algún día, y nos mira a nosotros, y se escucha su voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Dios tiene orgullo de Padre por sus hijos. Y cuando llega el momento, Él levanta a sus hijos. Y Él exalta a sus hijos. Pero para experimentar verdaderamente ese momento, nosotros tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que humillarnos delante de Él, sabiendo que va a llegar un momento en que Él nos va a levantar, nos va a exaltar. Está siendo invitado de parte de Dios. Pero al mismo tiempo de eso, Dios quiere que hagamos algo más. Y esto es un escrito de aquel tiempo, pero parece un escrito de nuestra época. Versículo 7, muchos cristianos lo recuerdan. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo tenemos que humillarnos? Tenemos que humillarnos entregándole nuestra ansiedad. ¿Usted se ha puesto ansioso alguna vez? Menos mal, no soy el único, ¿verdad? Todos nos vemos ansiosos. Es más,
Hay quienes dicen que la ansiedad es el problema de nuestra época. No sé si ustedes siguen las películas de animación, pero Inside Out, Intensamente, esta película que ha salido últimamente, aparece el personaje en la adolescencia y justamente el gran ingrediente de su vida es la ansiedad. Les doy un adelanto, así que mírense la película, después la ven. Pero la ansiedad es un problema que nosotros tenemos. Y nosotros sabemos que la ansiedad tiene la capacidad de producir dificultades en la salud. Escuchen, les voy a decir un secreto. Hay gente que por ansiedad se pone a comer de más. O no duermen. O andan nerviosos, se les sube la presión. No dije lo de comer de más porque yo conozco a algunos que... Bueno, no importa. Pero la ansiedad es una cuestión que afecta nuestras emociones, que perjudica nuestra salud, pero que nosotros tenemos que aprender a librarnos de eso. Hay gente que le paga mucho a los psicólogos, le estoy ahorrando una lana, gente, para verse libre de este problema. La palabra del Señor tiene la capacidad de indicarnos a dónde llevar nuestra ansiedad. ¿Y dónde es? Echándosela a Él. Es como llevar la carga. Ustedes habrán visto algunas veces el dibujito del que lleva la carga y que la deja en la cruz del Señor. Tenemos que echar nuestra ansiedad. Tienes que pensar, ¿cuál es el motivo de tu ansiedad? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu necesidad? Mira lo que te está diciendo la palabra. Tienes que inclinarte delante de Dios, tienes que someterte a Dios, tienes que inclinarte delante de Él y al mismo tiempo tienes que hacerlo echando tu ansiedad en su presencia. Lo que te está diciendo la palabra de Dios es que de nada sirve que andes por la vida llevando tú esa carga que te aplasta, que te amarga, que te lleva a tratar mal a los demás y que tiene otras consecuencias. No estás solucionando nada mientras la ansiedad la llevas tú. Necesitamos aprender a llegar en la presencia de Dios y entregarle nuestra ansiedad. ¿Por qué le podemos dejar la ansiedad al Señor? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Saben lo que quiere decir esa frase? Él tiene cuidado de nosotros. Quiere decir que a Él le importa nuestra vida. A Él le importa lo que vivimos. Ni que hablar que le importamos tanto que Él entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados. No hay nadie en esta vida que a ti te importe tanto como para que tú pagues un precio tan alto. Sin embargo, Él lo hizo por nosotros. A Él le importamos. Él tiene cuidado de ti. A Él le importa lo que estás viviendo. A Él le importa cómo te sientes. A Él le importa lo que te falta. A Él le importa cuáles son tus preguntas y tus dudas. A Él le importa todo. Y esa es la razón de que somos invitados a inclinarnos ante su presencia, humillarnos delante de Él, entregándole todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad. Sería bueno que mientras hablamos puedas identificar, no pensando en el otro, sino pensando en tu interior, pensando en esas ansiedades que llenan tu corazón. Necesitas echar toda tu ansiedad sobre Él, porque a Él le importas. ¿Ustedes se han dado cuenta cuánto nosotros miramos a nuestro alrededor para ver a quién le importamos? Si yo te importara, me hubiera llamado, le decimos a veces a la gente. Aunque sea un texto, me hubieras mandado. Ni me hablas hace 3 meses porque no te importo. Así nosotros evaluamos cuánto le importamos a los demás. Escucha, nosotros tenemos aquel a quien le importamos de verdad y que cada día está mandándonos textos y llamando a nuestro corazón constantemente. Tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque a Él le importamos. Pero la instrucción no termina allí.
sino que tenía que decirnos algo en cuanto a las dificultades que enfrentamos. Versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Conozco mucha gente, cristianos incluidos, que piensan que esta cuestión del diablo es toda una fábula. Era un cuento que le decíamos a los niños pequeños cuando no querían tomar la sopa. Y sin embargo, en la palabra de Dios, esto se presenta de una manera tremendamente real. Y aquí nos está haciendo una invitación. Miren, nos dijo: inclínense delante de Dios, humíllense delante de Él reconociendo su grandeza. Echen toda su ansiedad. Y luego dice: sean sobrios. Esto quiere decir, no se duerman, no se distraigan, no bajen la guardia, no bajen sus sentidos espirituales. Sean sobrios, quiere decir, manténganse alerta. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que se enfrenta a nosotros y que el que puede se lo come, lo devora. Si el diablo pudiera, nos destruiría a cada uno de nosotros. ¿Saben por qué no lo hace? Porque uno mucho más grande que él y mucho más grande que todos está defendiéndonos. Pero el hecho de que Dios nos esté defendiendo y que lo reconozcamos no quiere decir que nosotros no tengamos que estar despiertos en cuanto a lo que pasa en el mundo espiritual a nuestro alrededor. Y hermanos, seamos honestos con respecto a esto. Hace muchos años había caricaturistas que dibujaban al diablo con, no sé si alguno de ustedes lo recuerda así, con un pijama rojo, una cola puntiaguda y un tridente. Y los cuernitos, sí señora. Eso es una payasada. El diablo jamás se va a presentar así. Si se presentara así, nosotros lo vemos venir y lo corremos y ya está. Pero no, el diablo se presenta de maneras muchísimo más sutiles. ¿Sabes quién muchas veces te manda texto y se presenta en tu teléfono? Ya sabes quién. Me van a decir: ay, qué horrible, ¿cómo pastor va a decir? Estamos en la época de la tecnología, de la información, y cómo el diablo, eso es tan antiguo. No, estoy hablando de verdad. Las potencias espirituales están metidas en todo aquello que nosotros nos metemos también. Y especialmente aquello de lo que nosotros podemos caer adictos, que nos puede dominar. Pero acá nos dice que nosotros estemos despiertos, que seamos sobrios, que velemos. Velar quiere decir estar despierto, porque tenemos un adversario que es el diablo, lo dice con toda claridad, y anda alrededor tratando de atacar. Algunos de nosotros ya hemos recibido mordiscones de él. Algunos de nosotros nos ha arañado. Gracias a Dios que estamos aquí. Pero ¿saben cuándo pasa esto? Especialmente cuando nosotros nos adormecemos espiritualmente. Necesitamos permanecer despiertos. ¿Saben por qué les exhortamos aquí a que a lo largo de la semana ustedes tomen el libro y lo vuelvan a abrir y vuelvan a leer la palabra y vuelvan a meditar en la palabra? Porque es una manera de permanecer despierto y alerta. ¿Saben por qué tenemos que volver a orar todos los días? Tenemos que volver a estar en comunión con el Padre, tenemos que volver a entregarle cada una de nuestras situaciones, porque es una manera de permanecer despiertos y no dejarnos simplemente atacar por nuestro enemigo espiritual. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está siendo advertido. Esto quiere decir: no dejes que el diablo te devore. Pero aquí dice también cómo tratarlo. Dice, versículo 9: al cual resistir
firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer con el diablo que nos quiere atacar? Resistirlo. Ustedes se dieron cuenta en la palabra del Señor que el diablo ni siquiera le tuvo respeto a nuestro Salvador, que también a él lo atacó. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Lo resistió. Ahora, presten atención a esto porque yo lo considero muy importante. La palabra del Señor nos dice que al diablo lo tenemos que resistir firmes en la fe. Y tenemos que hacerlo. Lo que yo no les voy a aconsejar es que ustedes tengan largos diálogos con el diablo. Nuestro diálogo tiene que ser con nuestro Padre Celestial. Amado Padre, levántate y defiéndeme, que estoy bajo ataque. Nosotros tenemos que aprender a clamar a Dios, pidiendo en el nombre de Jesús que se manifieste en medio de nuestras luchas, para manifestar su victoria en nuestras vidas. Al diablo le podemos decir: apártate de mí, Satanás. ¿Saben? Con lo que alcanza una resistencia firme, a veces es decir ¡no! Y se termina. El resto es nuestro diálogo para el Señor. Nuestra interacción espiritual es con nuestro Padre Celestial. Pero nuestro enemigo espiritual no merece mucho de nuestros diálogos. Pero sí tenemos que resistir. Sí, en algunos momentos tenemos que parar y decir: no, no quiero más de esto, esto se terminó. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en determinado momento? Y justamente el ataque venía por boca de Simón Pedro, que escribió estas palabras. Jesús se vuelve y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de los hombres, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Ahí se terminó el diálogo. El propio Jesús no dedicó mucha conversación. Apenas y a veces dijo: escrito está. Y citó un versículo de memoria. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer para estar despiertos y para resistir espiritualmente las luchas que nosotros enfrentando. Y dice aquí que tenemos que saber, para sentirnos identificados, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, aquí y en todo el mundo. Sé consciente de que tus hermanos también enfrentan la lucha. Ahora, me encanta este deseo con el que el apóstol Pedro termina esta sección. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó en su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren cómo está definiendo la obra que Dios hace en nosotros. ¿Qué está haciendo Pedro? Está honrando a Dios, al Dios de toda gracia. Él se merece nuestra adoración, Él se merece nuestro reconocimiento, Él se merece nuestro corazón inclinado adorándole. Eso es lo que está haciendo Pedro. Al Dios de toda gracia. ¿Qué hizo Dios? Nos llamó a su gloria eterna. Nos llamó a acercarnos a Él, a su gloria eterna en Jesucristo. Y de alguna manera Él nos aclara: vas a padecer, vas a tener que enfrentar la dificultad, pero esa dificultad tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento. Va a ser por un poco de tiempo. Luego de ese tiempo de lucha, ¿qué esperamos? Que Dios te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Eso es lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Así que, hermanos, sea cual sea la lucha que estamos enfrentando, podemos confiar en la obra que Él está haciendo. ¿Se animan a decir conmigo las palabras del versículo 11? Lo tienen en la pantalla, no tienen mucha excusa. ¿Lo repetimos juntos? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que la gloria sea a Dios, que tiene la capacidad de levantarnos. Hermanos, el Señor te acaba de decir que tú le importas.
a mí me suena como un te amo. El Señor nos está diciendo que nos ama. Él se merece que nosotros nos inclinemos delante de Él, que nosotros nos humillemos delante de Él, que nosotros le digamos: solamente delante de ti, Señor, me humillo, solamente delante de ti me inclino y te doy toda la gloria. El Señor nos va a fortalecer, pero no durmamos espiritualmente. Mantengámonos alerta, estemos listos para resistir al enemigo, pero que nuestro diálogo sea siempre con nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Aquí estamos, Señor, delante de ti, y estamos reconociendo, Señor, que necesitamos tanto de tu obra, pero tú nos acabas de prometer, tú nos acabas de recordar que te importamos, Señor, que a ti te importa lo que vivimos, que somos importantes para ti. Tú tienes cuidado de nosotros, como dice aquí tu palabra. Señor, gracias. Gracias por haber estado dispuesto a pagar el precio de la sangre de Jesús por nosotros. Gracias, Señor, por la obra que permanentemente haces en nuestra vida, mucho más allá de lo que nosotros a veces nos damos cuenta. Pero, Señor, en este momento queremos recibir y aceptar tu invitación a humillarnos delante de ti. No queremos que nos resistas, Padre. Queremos recibir de tu gracia. Queremos ser de los humildes, Señor. Por eso, delante de tu presencia, nos humillamos, reconociendo lo grande que tú eres, reconociendo que la poderosa mano es tuya y queremos esa obra poderosa en nuestras vidas, y delante de ti nos humillamos. Señor, por favor, mira el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Toma nuestra ansiedad, Señor. Toma nuestra preocupación, toma nuestros temores, toma nuestras dudas. Por favor, Señor, ven a obrar en nuestras vidas. Señor, aquí estamos delante de ti. Y te pedimos, Padre, que no solamente sea este momento de oración, este momento de recibir tu palabra, sino que a lo largo de toda esta semana podamos caminar contigo y podamos tener esta actitud de humildad delante de tu presencia, y que podamos, Señor, entregarte toda nuestra ansiedad, porque a ti te importa lo que vivimos. Señor, ayúdanos a resistir al enemigo en cada oportunidad que se presente. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar firmemente contigo, siendo sobrios, estando despiertos, sin distraernos. Padre, en el nombre de Jesús, protégenos de toda una de las acechanzas del enemigo, Padre. Y Padre, dirígenos a lo largo del camino y ayúdanos, Señor, que verdaderamente, como leímos recién, que tú estés obrando en nosotros, y luego de que padezcamos este poco tiempo, seamos afirmados, fortalecidos y establecidos en ti. Gracias por esta palabra, Señor. Que esta palabra dé fruto abundante en nuestras vidas. Obra en nuestros hogares, en nuestras familias, y ayúdanos para que podamos orientar también a otros, para que se acerquen a ti y para que tengan salvación en Jesucristo. Gracias, Padre. Nos encomendamos a tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Llegó la hora de los anuncios, pero antes de los anuncios les voy a hacer una pregunta. El que haya sido bendecido con esta palabra de Dios, me diga un fuerte amén. Amén. ¿Verdad que sí? Que Dios es bueno, ¿verdad? Y que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando uno la acepta, hace función en nuestra vida espiritual. Damos gracias a Dios por su palabra. Voy a decir los anuncios. El miércoles tenemos estudio bíblico en el salón de allá abajo a las 6 de la tarde. El viernes tenemos servicio de oración, igualmente a las 6 de la tarde en la parte de allá abajo. Y el domingo tenemos estudio bíblico a las 9 de la mañana. Y el mismo, está como Moisés. Y el domingo, a las 9 de la mañana, el estudio bíblico abajo. Y a las 10:15, el servicio general, que es acá arriba. Los esperamos a todos. Dios quiere que nos preparemos y estemos listos
para cuando venga el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que Dios me los bendiga, que tengan una bendecida semana y que la mano poderosa de Dios esté sobre cada uno de sus hijos. Bendiciones.